Bueno, voy a grabar otra vez la parte que se me ha perdido, que creo que ya la he grabado como 3 veces por algún problema de audio o algún problema con el software. En Google Chrome busquen Scratchets para buscar Crunch o Texture, Scratchy Texture, para poder encontrar algo como esto y poder descargarlo. Bájenlo, ustedes la que les parezca. Esto es para generar, digamos, ese tipo de, de problemas de, del desgaste, que es algo como muy natural, ¿no? Es grunge texture. Y pues pueden bajar acá estos elementos también. No importa que estén blanco o negro, negro o blanco, porque pues podemos invertir canales, ¿no? De alguna manera estas funcionan. Yo descargué también esta. Voy a cerrar. Hay un problema con la malla que estaba corrigiendo y creo que pues tuvo un error. Miremos a ver si ese error todavía está o ya se corrigió. Reinicié el software porque hay problemas. No sé por qué este web mapping se ha perdido. Se perdió el web mapping, increíble. Ah, no, ahí está. Es que no me los muestra. Vamos a ver así. F4 y F2. F2. Polygon. Select all polygons. Bueno, hay un error con la escena o cansa. No sé qué está pasando. Otra cosa que tenemos que corregir, por ejemplo, luego ya bajar nuestras texturas de, de Scratch. Y tenemos que, por ejemplo, ir... Bueno, aquí estoy verificando mis elementos, pero podemos verificar que no haya elementos que estén overlapándose. Entonces, por ejemplo, esto. Ok, bueno, les presentaba aquí algunas cositas. Lo que voy a hacer o hice es comprimir este unwrapping, collapse to, para colapsarlo de una vez. No sé por qué no estaba grabando en este momento, he tenido ciertos problemas, pero bueno, ciertos problemas con lagging del computador y otros problemas. Pero bueno, el mismo software y todo. Entonces yo lo que hice fue condensar esto, collapse to, y lo convertí en editable poly. Cuando ustedes no se vayan a devolver acá, por favor, nunca se vayan a devolver. No sé, creo que cuando ustedes, no sé si vieron la parte, creo que no se activó la grabación, lastimosamente. Yo organicé todo esto y lo que hice fue empezar a darle relax a las zonas que estaban muy juntas, ¿no? Entonces miren que por ejemplo hay unas zonas que de pronto están muy juntas, a las que podemos darle un poquito de relax para que tomen, por ejemplo, más espacio entre ellas. ¿Listo? Entonces ese relax, aquí por ejemplo voy a sacar más bien... Bueno, me está tomando como motor de render Arnold, entonces cuando uno toma un motor de render por lo general cambian los mapas. Voy a dejar Arnold o ART, cualquiera de los dos. Creo que ART me conviene más en este momento. A mí me gusta mucho el render de ART, es muy rápido. Y pues toma los materiales de Autodesk. Bueno, Skyline, mapas generales y ya salen otros tipos de mapas. Otro tipo de mapas en el cual podemos meter un noise, por ejemplo, un fractal noise, rapidín. Y ese fractal noise lo podemos meter a no a la base color map. Digamos que el mapa de fractal podría ser en el boom map. Eso quiere decir de que nuestro material pues va a tener una superficie un poco rugosita, no va a ser totalmente lisa. Pero esto lo tenemos que cuadrar desde acá. Tiene dos colores y pues obviamente tenemos que cuadrar el alto de esos colores. En este caso vamos a hacerlo mucho más oscuro. Vamos a hacerlo fractal y vamos a hacerlo, o no, regular, creo que sería bueno. Y vamos a hacerlo mucho más pequeño el size. Tiene que quedar muy pequeño. 0. Aumentémoslo. Creo que ahí está más interesante. Eh, Blanco y negro. Ahora los low, no sé si no se alcanza a notar. Ok, muy más low. Creería yo que totalmente negro. Poco a poco. Y acá le aumentamos estos valores. El alto en 1. Vamos a ver si de pronto la fase turbulencia fractal. No, no es.
Estos punticos están bien, pero de pronto están muy separados, ¿no? Creería yo que podrían ir... No, aquí está muy regular. Eh, Aquí se ve mucho mejor. Esto podría ser interesante, siempre y cuando, no sé, creo que los valores deberían de cambiar un poco. Eso. Es decir, los grises son los que me desplazan. Este negro está puro, no sé por qué lo toma tan alto, pero es por estos valores de low y high. Vamos a modificar este valor, a ver si hace algo distinto. No, vamos a dejar ese en 1 y este es el que me va dando oscuridad. ¿Por qué? Porque yo no quiero como un desplazamiento. Ahora, por lo general, si yo utilizo esto para desplazar, por ejemplo, pues no tiene que tener mucho contraste porque el desplazamiento va a ser muy sutil, ¿no? Creo que este estaría bien, aunque quizás está muy pequeño, podemos darle un poquito más de tamaño. Este ruido pequeño creo que sirve mucho, ahora sin tanto contraste. Esto me va a servir para el boom map, eso quiere decir de que va a desplazar de a poquito el material. Quizá acá no sea muy notorio, aumentémosle un valor así por molestar, a ver que de pronto se nota. Bueno, estoy creando mi mapa. Lo que hice fue eliminar ya el material acá y agregar con clic derecho mapa general. Recuerden tener en motor de render, no sé por qué no me grabó otra vez, está un pedacito que no grabó. Entonces vuelvo a decirles qué hice. En vez de Arnold, que lo tenías por seleccionado por defecto, le di a RT Render y creé un mapa general Noise. ¿Listo? Ese mapa general Noise lo que hice fue modificarle estos valores de High y los dejé con estos valores. Mírenlo acá. Vamos a borrar este y vamos a darle doble clic a este para que vean los valores con que lo dejé. Entonces cogí un tono más o menos como este. ¿Por qué? Porque esto no puede tener tanto contraste para que el relieve pues no sea tan, o sea, no sea tan marcado, ¿no? El relieve toma una escala de grises y esos punticos pues los desplaza un poquito. Acá tenemos el nivel de boom map. Voy a aumentárselo un poquito y quizá la textura obviamente se va a notar de pronto cuando yo haga pre-render ese boom map pequeñito que haga. Aquí en este momento no se va a ver porque acabo de aplicarle un environment que no lo apliqué del todo. Entonces estoy con la tecla 8, le dije que un bitmap, pero no le he cargado el bitmap. Entonces estaba en esto. Vamos a cargar un bitmap, por ejemplo, acá en Environment 360, formémoslo acá. Podría ser, no sé, esto es un environment feo, pero bueno, es un hospital que lo utilicé por 3 escena en 3D, que hice una explosión de una cabeza, que ustedes no sé si la vieron, creo que a los del lunes se les he mostrado, vamos a ver para los del jueves. Bueno, no sé si estos puntos por ahora corresponden al noise, al fractal noise que hice, entonces eso posiblemente tendría que corregirlo, pero cuando le doy render, porque esto está muy pequeño, ¿no? Creería yo que no son esos por el tamaño, aunque si está 22 y lo disminuimos y vemos acá en la escena que se está disminuyendo bien, entonces eso quiere decir de que si es por el tamaño. Vamos a cambiarlo, mucho más pequeño, creería que sí, ese es el tamaño. Entonces miren que esto, por ejemplo aquí, puedo ir generando ya el ruido pequeñito que tiene un material como de plástico. Vamos a darle render ahí, a ver qué hace. Listo. Entonces, ahí en ese momento tenemos un pequeño fractal en el ruido que me genera como una texturita. Esta texturita puede ser .001, creo, o 0.5, por ejemplo. No, el mínimo es este, ¿no? El mínimo es este. Eh, Obviamente yo podría darle mucho más contraste para que sea mucho más evidente, o menos contraste para que sea menos evidente. Si yo trato de renderizar esto, vamos a ver acá, viéndolo desde otro ángulo, vamos a ver cómo se comporta esa textura, pues vemos que tiene un pequeño detalle de relieve, ¿no? No es totalmente, no es un difuso particular, sino que es un difuso más como correspondiente como a la pasta. Ahora obviamente pues vamos a darle suavizado a esta malla, entonces le podemos decir que esto sea un North Subdivision y le damos F9 otra vez para renderizar. Ya tenemos un teléfono mucho más parecido a lo que sería la realidad. Ahora, está muy parejo, ¿no? No tiene scratches, no tiene nada de problemas. ¿Qué ocurre con el plástico que tiene está corrugado pues en la superficie? Por lo general cuando se raya, de hecho aquí estoy viendo un rayón, se vuelve mucho más brillante, ¿no? Es porque se pierde, o sea, se vuelve como lisa. Cuando uno hace un rayón en esta superficie se vuelve muy liso. Entonces, lo que yo les decía a los scratches que bajamos,
sería como ponérselos en algún lado en este mapa. Pues acá damos el doble clic en esta parte donde dice Reflections. Vamos a ponerle 1 en las reflexiones, a ver qué sucede. Listo, se refleja un poco más, pero no es notorio, obviamente porque el difuso está con mucho roughness. Pero entonces el roughness lo vamos a controlar con un mapita, un bitmap. Miren que le doy clic ahí. Y lo que voy a buscar en este caso va a ser precisamente desktop. Vamos a buscar en el escritorio un acceso directo a informática. Y acá tengo, perdón, las entregas no, el texturing. Acá bajé los mapas de roughness. Entonces de rayones, perdón. Entonces acá tengo el grunge, scratch o este. Voy a utilizar este. Se lo puedo agregar ahí. En este caso, pues no, este mapa no tiene, digamos, no está mapeado, ¿no? Como por decirlo así, valga la redundancia. Es decir, este mapa puede medir los 2048 por 2048 y él texturiza randomizado esa parte. Entonces le doy doble clic aquí para ver el material un poco más de cerca. ¿Qué pasa? Me hizo mucho más reflectivo todo. ¿Por qué? Porque este mapa está funcionando a la inversa. En este caso podría funcionar mejor uno blanco o yo puedo invertir este mapa. Entonces acá en la salida más bien le doy invertir. Output, invert. Entonces, ¿qué pasa? Se hace mucho más difuso y estos rayoncitos pues se ven mucho más brillantes. ¿Listo? Ahí cambió totalmente el roughness. Pues vamos a darle F9. Entonces ya vemos que hay unos pequeños detallitos de rayones, ¿no? Estos rayones, por ejemplo, pues tienen supuestamente mucho más brillo en este caso. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? El mapa en sí mismo, vamos a verlo, no, los rayones no los tiene totalmente negros. Si yo quiero que sean totalmente brillantes, pues tengo que cambiar un poco Enable Color Ramp y darle mucho más contraste a esta imagen. Entonces, lo que yo haría es subir los brillos, que sea mucho más brillante. Y, por ejemplo, darle acá una curva pequeñita a este mapa, para que los negros sean mucho más negros acá. Ahora, no se terminan viendo ahí. Control Z. Vamos a bajarlos del todo. Y vamos a correr esto un poquito para acá. Sigo sin verlos. No sé si bajándole esto de pronto. Se me desaparecieron incluso aquí en el ramping. No sé por qué. Acerquémonos más al ramping. Esto debería marcar mucho más los negros. No sé si está cargando, haciendo un preloading o algo así. No. Monocromático. No sé si al subirle esto cambió algo. Ok. Este color ramp podemos deshabilitarlo. Igual hay otras maneras. Materiales, por ejemplo, mapas generales. Hay otros que permiten hacer un composite y cuadrar un poco esos valores. O directamente, perdón, o directamente podríamos cuadrar esto. Digamos, esto lo podríamos cuadrar cada layer 1 y digamos sería como para combinar diferentes. Bueno, vuelvo a grabar. Yo, por ejemplo, aquí lo que hice fue cambiar el tamaño a 0.43 para generar un fractal noise mucho más pequeñito. Entonces miren que aquí, por ejemplo, si le doy F9, el, el difuso está muy, pues está bien, ¿no? Está como un material mucho más, eh, como una pasta difusa, ¿no? Como, bueno, para que no brinquen los de diseño industrial, un polímero difuso, un poco de textura difusa. O reflexión difusa. Ahora voy a borrar este composite. Vamos a crear un mapita nuevo, bitmap. Puedo utilizar el negro o el blanco. Creo que el blanco me funcionaría mejor, si no estoy mal. En este momento, miremos a ver. Lo meto en el roughness map. Si yo me acerco, miro que hay unas zonas que van a tener mucho más reflectividad. Ahora eso depende, obviamente, de cuán contrastada esté esta imagen. Es decir, que los negros sean muy negros y los blancos muy blancos. Vamos a ver cómo se ve esto. Como no está mapeado, esa imagen no corresponde al mapa, pues obviamente van a salir de manera aleatoria. Pero creo que salen de manera interesante, ¿no? Es un desgaste un poco feo de este teléfono. Que no debería ser así, ¿no? Pues eso ya sí está muy dañado. Sí está bastante dañado. Yo puedo desaparecer, obviamente, corrigiéndole un poco el color map a esto. Creería yo que por aquí, por el color map, podría aumentar el contraste. No sé por qué de alguna manera se está pausando esto. ¿De qué manera se está pausando?
Tuve muchos problemas, la verdad, en ese momento con la grabación y era que con la tecla control se me estaba pausando la grabación. No sé por qué diablos estaba pasando eso. Un bug del OBS al grabar. No sé qué haya quedado, pero voy a reexplicar un poco el proceso, ¿no? Lo que hice básicamente en todo fue crear un material, perdonen ahí, creo que ustedes podrían ver el avance, podrían ver si se corrigió ya el problema, aquí está grabando bien. Y lo que hice fue sacar un mapa, ese mapa era blanco con unas rayitas negras, lo que hice fue aumentarle como la intensidad de ese mapa. Entonces acá en los valores del RGB output los pueden hacer directo en Photoshop. Yo creería que la mejor manera es trabajar el mapa en Photoshop, pero aquí pues vemos realmente qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces vemos que le metemos un desgaste le metemos un desgaste al teléfono, por ejemplo. Entonces miren que aquí tiene como unos rayones y algunas cositas que le restan pues obviamente, digamos, le dan un más realismo, lo hace mucho más realista por esa cantidad de scratches y cosas pues de desgaste. Bueno, lo otro es que puse obviamente un bitmap para iluminar, como ustedes ya saben. Miremos acá, otra de los materiales, esto lo elimino. Creo que ahí funciona bien. Podría obviamente cuadrar cositas. Yo no sé si, bueno, creo que ustedes vieron que en el noise puse un valor low de 0,43 para que quedara. Y este valor de escala, 101 para que se viera mucho más pequeño. Este valorcito de escala de acá. Si yo lo subo, pues aumenta, si yo lo bajo, si disminuye al mínimo. Entonces cuando yo lo doy render, pues obviamente eso casi imperceptible, pero pues ayuda a tener cierto realismo en la reflexión que ocurre. Dos pedacitos de acá, pues obviamente son metálicos. Yo lo que haría es pues un metal básico acá, general, physical material. Le aplicamos a ese metalcito y le voy a decir que sea un material básico avanzado, que sea con meltness de 100% y no sé, un roughness muy pequeñito. Y ese mismo se lo aplico a mi vecino. Entonces ahí yo creo que se va viendo bien. Listo, tenemos cierta parte del teléfono. Ahora esta parte pues no tiene mapeado. Lo ideal sería hacerle el mapeado y colocarle los números en el map. Entonces como ya tenemos una texturita, pues unas coordenadas que ya nosotros hicimos, que serían este JPG. Entonces ya con eso pues obviamente podemos texturizar nuestro, acá al lado derecho, el cuadro que falta, texturizar nuestro pedazo, nuestro objeto. Entonces de entrada pues yo lo que voy a hacer es sacarle los botones a esto y lo demás lo dejo por afuera como de un solo color, ¿no? Entonces voy a texturizar por ejemplo esta partecita de estos botones. Entonces le digo un wrapping, un wrapping, un wrapping, un wrapping y voy a seleccionar todas la partecita solamente adentro. De afuera puede ser blanco. Esta partecita de adentro, bueno, no sé qué estoy haciendo, sí, por polígonos. Esta partecita de adentro me va a servir para texturizar esas partes. Entonces yo creería que si yo paso eso, por ejemplo, a, no sé, o sea, si estamos acá, le damos control, ok, control sirvió. Si tengo seleccionado esto y le doy control, pasa a Edge con la selección que ya tengo. Y acá le damos Convert Edge Selection to Seams. Entonces miren que yo ya tengo recortados todos esos pedacitos, lo demás en realidad no me preocupa mucho, puede ser de color blanco, entonces no me voy a preocupar por ese mapa, pero pues sí tengo que ubicarlos en un determinado sitio para que todos salgan blancos, por ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí nuestro mapa básico, una proyección planar puede ser. Entonces vamos a decir que la proyección es planar. Vamos a ver si sale. Otra vez polígonos. Vamos a decirle a esto control Z, vamos a decirle planar projection. Ahora voy a abrir el UV editor. Me lo puso acá planito. Perfecto. Entonces yo voy a escalar esto solamente en una dirección porque creo que está mal hecho, está mal escalado. Entonces esto lo voy a escalar en este eje. Vamos a ver si me deja escalar desde acá, de la mitad no. Moverlo,
No sé por qué no aparecen los controles. Volvemos a tocar esto. Polígonos. Si hay algún pequeño error, por lo que estaba pausando y dándole play a la grabación, quizá eso puede ser uno de los errores que me estaba ocurriendo aquí. Entonces, OpenUV Editor. Ahora sí me deja mover, no sé qué pasaba, miren que son pequeños bugs. Entonces ahora lo escalamos solamente en este eje para que quede como el tablero del teléfono. Listo. Esto venía por acá en un rincón, entonces yo lo que voy a hacer es escalar en todos los ejes para poder acomodarlo por aquí pequeñín. Me doy cuenta de que esto está obviamente erróneo aquí porque pues sobraron todas las partes de adentro y lo de allá al fondo. Bueno, aquí hay que hacer, pues puedo hacer un mapeado para eso o puedo no mapearlo. Yo realmente no necesito mapear eso, no necesito sino que quede de color por ejemplo blanco. Entonces lo que puedo hacer es escalarlo como debería venir, así. Y yo sé que esto va a tener las texturas de los botones, pero este pedazo inclusive lo puedo escalar a dejarlo casi invisible. Y lo que hago es que hago un cuadrito blanco ahí para que todos los botones queden blancos. Lo voy a tirar hacia aquí, hacia la esquinita. Listo. Para que no me estorbe con el otro mapeado que hice, yo ahí hago más o menos el cálculo a ojo de que este mapping, miren, si ustedes alcanzaron a ver acá hay un pedacito libre y en ese pedacito libre es que yo tengo que poner este recuadro. Voy a tirarlo bien para la orilla. Yo puedo coger estos de acá abajo, juntarlos, puedo juntar estos elementos pues lo que más pueda y ya cuando recorte pues obviamente acomodo todos esos botones. Digamos esto es como para ahorrar espacio en mapping, ¿no? En mapeo. Creo que no está muy bien. Lo dejamos así listico. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, este huequito. ¿Qué más? En la pantalla y estos otros detalles. Entonces vamos a hacer otros recortes por ese lado. Entonces pantalla. Pantalla, selecciono aquí. Y vamos a, por ejemplo, por el modo Edge. Vamos a dejar que no se vean estos mapsings. No sé. Quitémosle el ignore back facing porque en este caso sí necesito como seleccionar. Hay algo que está afectando la selección. No sé por qué. Entonces, save UVS. Voy a grabar esto como pantalla. Pantalla y teclado. Pantalla, teclado. Y ya grabé ese. Puedo hasta renderizar el render UV template. Pantalla, teclado también. Pero pues eso después lo combino más bien. O pantalla, teclado. Vamos a ver. Mejor dicho, después utilizo uno solo, ¿no? Por ahora pues voy a poner el mismo tamaño, ¿no? Le damos render UV template, pantalla, teclado, lo guardamos acá. Text template texture y pongámosle 2. O pantalla, teclado. Para que tengamos en cuenta eso. Cierro. Voy a tratar de seleccionar, pero no me sirve. Voy a pausar un segundo para reiniciar.
Bueno, aquí voy a volver a grabar. Todo lo que acabo de hacer lo hice sin audio. Espero por favor logren entenderlo. Creo que es seguir los pasos. Básicamente lo que hice fue conectar pues estos vértices. Aquí yo podría evitar los triángulos, ¿no? Eh, yo podría evitar los triángulos haciendo un corte nuevo, como así venía haciéndolo. Y lo que estoy haciendo es dejando un poquito la malla más lista, ¿no? Un poquito la malla más lista. Voy a darle 2. Q para seleccionar Edge. Presione Edge. Control Backspace. Y Control Backspace para dejar solo cuadros. Entonces lo mismo hice acá arriba. Y lo que generé fue un poco más de conexiones para darle más redondeado a esto. Lo mismo acá, más redondeado a esto. Listo, que se parezca más a la malla que hay arriba. Cosa que cuando rendericemos ya quede mejor. Listo, ahora sí voy a pasar a lo que iba, que era hacer un wrapping. Yo creo que la anterior parte la pueden ver sin audio, no hay un audio muy interesante. Un wrapping. Y ahora sí voy a eliminar todo lo que es map scenes. Audio está funcionando bien. Este video ha sido el más atropellado que he tenido. He tenido cuánto error ha querido el computador, se ha bloqueado la grabación del video, se para, vuelve y se inicia, se para, se inicia, el audio se va cuando se bloquea el computador, o sea, ha sido tremendamente atropellado. Espero entiendan y sean un poquito pacientes con eso. He tratado de repetir 3, 4 veces lo que he dicho muchas veces en los videos que he borrado en las partes que no se han grabado. Pero siendo un poquito escuetos, igual eso les sirve. Cualquier duda, igual estoy a disposición para que me pregunten y vamos solucionando eso, ¿no? Tienen pues como la misma tarea que los que tienen. Perdón, acá no me puedo volver nunca, ¿no? Si yo me devuelvo, pues ya daño las coordenadas que yo haga. O sea, si yo quiero mejorar esta línea, por ejemplo, que está como de un temple maluco, vamos a eliminarlo en un wrap, me devuelvo a vertex. Como todavía no he hecho un wrapping, pues me doy cuenta a ver qué es lo que está pasando aquí y yo digo, bueno, esta línea en vez de venir así, pues como hay tanto suelto, ¿por qué no se conecta con este? Por favor. Y este lado que quedó como templado. Miren que por ejemplo acá hay un problema en la malla, incluso se suben, hay elementos subidos, no sé por qué. Esto es lo que genera pues obviamente esas distorsiones también, ¿no? Entonces soltemos esa herramienta, presionemos los vértices, F3, digámosle que sea plano en un eje, ¿no? Entonces, hey, se make planar en el eje X. Vamos a ver. No. Make planar en el eje Z, que es el de la altura. El de la altura quiero que sean planos. Ta, listo. Entonces ya los hizo planos, pero los voy a girar más o menos en el ángulo que deben de estar y los voy a bajar para que queden totalmente bien. Sí, creo que ahí está bien. Vuelvo a F3 para ver. F4. Bueno, pues por lo menos puede que algo se suavice un poco. Esto tiene muchos, por ejemplo, estos vértices sueltos y pues hay conexiones que no están hechas, ¿no? Yo podría conectar esto de aquí para abajo, hasta acá incluso, pues como para tratar de medio solucionar algo de los errores, porque igual eso afecta inclusive hasta el mapeo, ¿no? El mapeo me lo puede afectar cuando lo quiera hacer. Lo conecto acá, por ejemplo. Este último vértice lo conecto acá, por ejemplo, para evitar esas distorsiones malucas que hay en diagonales. Entonces miren que acá ya creo que quedó mucho mejor. Acá hay un pequeño error, quizás alguno de esos vértices está levantado. Ay, Dios mío, se bloqueó otra vez. Bueno, creo que está grabando ya. Vale, Z, Z, ok. Selecciono Z, se me acomoda otra vez el zoom y volvemos a la parte interna de la edición. ¿Listo? Entonces, creo que ya he mejorado bastante esta malla, que fue lo que hice durante todo este momento. Hacerle conexiones nuevas, tratar de mejorar que quede esto lo más limpio posible, lo más recto, ya que esto no va suavizado, sino que va así. Y pues acá también hago lo mismo si quiero. Más bien le hago una pequeña conexión aquí, de este borde a este borde, por ejemplo, y el otro borde más delgadito. Es que cuando se mueve así, pues no mueve desde el pivote que debería moverse bien. Eso es un problema, ¿no? Y este, por ejemplo, que es un salido por acá. Creo que así se va viendo bien. Podría hacer también conexiones aquí,
diagonales como para ir mermando la cantidad de vértices sueltos. Estas de frente, por ejemplo, de frente. Todo esto para mejorar la tensión entre la malla, ¿no? La tensión entre la malla la mejoro poco a poco con este tipo de conexiones. Entonces yo veo acá, por ejemplo, esto tiene mucha tensión. Ahora esta malla de aquí acá a este vértice acá al borde, pues genera tensión, pero miren que voy suavizando los problemas, ¿no?, de las mallas. Y por lo general se va viendo mejor. Tiene ciertos polígonos que faltan, pero por lo general estoy tratando de hacer obviamente unas conexiones mucho más decentes aquí, como para que no se pierda mucho el software. Listo, si yo conectara todo esto pues sería mucho mejor si yo conectara este con este y este con este, pero no lo voy a hacer, pues igual lo voy a dejar así. Eso ya es como entrar mucho más en detalles en una malla que finalmente no la voy a modificar de ahí y solamente va a hacerse un wrapping, ¿no? Entonces dejémoslo aquí rapidín. Acá hagámosle otras conexiones. Bueno, en fin, creo que ustedes pueden hacer lo mismo allá o dejarlo como quieran si ya en este momento han terminado. Esto me va a servir de pronto para cuando yo haga el unwrapping, pues no quede tan diferente durante la tensión, ¿no?, el proceso de tensión. Listo, creo que ahí está bien. Sellamos todos estos huecos o bordes que están como... Listo. Por ejemplo, ahí yo creo que la malla está mucho mejor. Acá hay un poco sueltos, pero bueno, no me voy a preocupar por eso. Incluso estos los puedo conectar de lado a lado, pero ya ven cómo se desmejora un poco la malla. O podría hacer una conexión un poco más cerrada de acá hasta acá. Dejémosla así quietica, no nos vamos a complicar con eso porque finalmente eso va plano así como está y con un wrapping. Entonces vamos a darle otra vez el unwrapping de nuevo. Tenemos audio confirmado, sí, listo. Unwrap. Ahora vamos a eliminar los map scenes y vamos a hacer nuestros propios mapas. Una de esas es que la pantalla, por este lado, démosle doble clic acá. Bueno, doble clic no funciona, sino con esta selección, pero ahí ya hice el primer corte. Ahora otro corte que tenemos que hacer es, por ejemplo, bueno, aquí lo está haciendo directamente, control Z, ese corte no me interesa. Pero yo por ejemplo haría de lado a lado, o sea, punto de este vértice a este lado y así voy avanzando. Tin. Y acá abajo, acá, y seguimos por acá, por el de abajo. Listo. Entonces ya hice el recorte de la pantalla también, ¿no? Ahora podría hacer el recorte de ese bisel del borde. ¿Por qué? Porque este bisel, por ejemplo, si lo hago por afuera, podría ser doradito. Entonces eso le da mucho más acabado a lo que estamos realizando, ¿no? Mucho más detalle. Todo este tipo de cositas generan detalles y detalles que finalmente pues van a servir. Ahora este bisel no lo puedo recortar así tal cual, porque por lo general se necesita estirar. Para estirarse por lo general tienen que tener recorte en algunas partes, ¿no? Yo podría recortar esto acá para que se estire. Lo mismo podría recortar esto acá para que se estire plano. Lo mismo a este borde para que se estire plano. Y no lo voy a dejar como una línea recta porque si lo recortara como una línea recta pues no. Este lo voy a dejar así para luego dentro de él poder meter de pronto la pantallita. La pantalla no tiene pierde. Este de acá, ¿qué tendría esto? Pues un auricular, no sé qué podría venir adentro. Vamos a hacer el recorte por la parte media o por la parte baja, ¿no? Aquí ya lo hice por la parte media, funciona bien. Listo, creería que esa parte es la que ya necesito recortada y esta del auricular. Paro aquí, ya le da la vuelta y acá también le da la vuelta. Listo.
Hice toda la parte del recorte de arriba y ahora lo mismo para la parte del recorte de abajo. Entonces le doy la vuelta acá. ¿Sí? Y vamos a ponerlo desde el otro lado. Sin soltar, ¿no? Sin soltar la herramienta de tin y aquí, que termine. Ya cerró toda la vuelta azul. ¿Listo? Entonces ya tenemos estos ambos de mejor manera y vamos a realizar. Listo, entonces ya tenemos esto aquí. Vamos a la parte de un wrapping y ahora sí vamos a hacer nuestra proyección. Yo creería que esta parte, por ejemplo, funciona plana. No nos tenemos que preocupar. Entonces, Quick Planar. Listo, ya tiene esa parte plana. Y abramos nuestro OpenUV Editor. Miren que ahí, por ejemplo, la dejo plana. Yo voy a generar una escala acá en solo un eje. Entonces, bueno, en este caso, por lo general, siempre que recién hago el wrapping, no sé por qué no deja escalar, suelto, vuelvo a tocar las herramientas y en este caso pues ya me deja mover un poco la escala, ¿no? En este caso acá, pero yo lo que necesito es escalar esto. Bueno, ahora sí, escalémoslo un poco aquí y escalémoslo en todos los ejes, ahora sí. Listo, esto pues, realmente va del mismo material que todo lo anterior. Yo, pues obviamente aquí encima hay otras cosas que serían estas partes. Entonces la pantalla, vamos a hacer el pel mapping de la pantalla. Aquí como que todo va a ser plano. Lo único que va a tener pel mapping es como el bisel. Entonces selecciono esto y le digo que sea una proyección planita. Lo mismo, ¿no? Acá la escala en horizontal para hacerlo más pequeño. Suelto, toco acá afuera, toco vértices, toco polígonos y ahora sí me deja hacer escala. No sé qué es lo que pasa que no deja hacer escala al comienzo. Pero bueno, la pantalla podría ser de este tamaño, creería yo, en el cuadro que nos falta por texturizar. Y esta parte de arriba, démosle esto. Entonces tenemos toda la parte brillante. Lo mismo, Quick Planar. Y vamos a hacer una pequeña, toco afuera, otras vértices. Vuelvo a tocar polígonos. Y ahora sí me deja escalar. No sé qué es lo que tiene, pero ocurre así. Entonces saquémoslo. Démosle selección y escala. Escala, 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 escala. Doble clic, escala. Ahora sí. Listo. Entonces, inclusive yo puedo mantener la forma del celular acá. Perdón, del celular, no del teléfono. Y por ejemplo aquí puedo texturizar la parte de allá y esta otra parte. Miren, aquí perfectamente puedo texturizar ambas. Esta parte ya vamos a mirar qué es, que creo que es el hueco de acá. Entonces todo este plano de ese hueco, pues eso es una vaina que casi ni se va a ver, puede ser negra. Entonces por ejemplo voy a decirle que seleccione todo y esto sí lo va a escalar muy pequeño. Muy pequeño y muy pequeño también en ambas direcciones, no sé por qué cogió solo una. Eso es un huequito negro, no sé, no hay que darle mayor importancia a eso. Entonces eso lo podemos dejar acá en la esquina y que quede negro total. Ahora, yo tengo que tener en cuenta que los botones los hice, no sé dónde los dejé, entonces esto pues obviamente tiene que tener control. Vamos a la última parte que sería esta, el mapping, y esta otra que no sé dónde está. Ese es el bisel. Perfecto, ese bisel ahorita lo hacemos. Pel mapping, perdón, pel mapping no, planar mapping, y démosle escala. Vamos, escala, ahora sí. Doble clic y escala. Bueno, ahora sí cogió. Es que está como un poquito raro de que no suelta luego de una mapeada. Esto lo puedo poner hasta vertical porque eso también es un micrófono, eso no tiene como mucho detalle. Si tuviera detalle, pues obviamente hagamos de un poquito de escala en este eje para meterle como, no sé, si bajamos una imagen o le tomamos foto a esa partecita que no creo que ni se ve. Listo, la pongo por aquí como para texturizarla también. Y esta otra vaina que es el bisel,
selecciono todo y por ejemplo esto le damos un start pelting y ya quedó el bisel. Listo, start relax. Dejémoslo que se relaje del todo. Start relaxing para que vaya llegando a la forma de cuadro. Entre más de relax, pues más forma de cuadro va a obtener. Es como que va a quedar de la manera más adecuada a lo que estaría, ¿no? Esto empieza a alar, le doy commit y vamos a ayudarle un poquito de una vez con esto. Listo. Esto sería como el recuadro, ¿no? Esto podría ir en cualquier lado. La idea es que esto supuestamente es un bisel, lo voy a dejar como, qué sé yo, doradito, plateadito, no sé, eso lo puedo texturizar. Ok. Bueno, teniendo todo esto, pues estas partes obviamente se pueden dejar planas, por ejemplo en el eje X, aunque estas diagonales no. Esto plano en el eje, no. Esto plano en este eje no, tampoco sirve. Tocaría decirle que se acomoden, pero en estas líneas. No me sirve eso. Si lo decimos que se vuelve straight por acá, con esta otra herramienta de straight, que no me parece activa porque no son polígonos. Entonces si yo selecciono todos los polígonos, hago el straight a esta parte de acá abajo solamente, perdón, straight, no sirve. Definitivamente no podemos modificar esto. Toca, ninguna de las herramientas sirvió como para dejarlo lo más recto posible. Bueno, yo aquí a ojo lo voy a acomodar. Listo, lo que voy a hacer entonces es seleccionar estos polígonos otra vez y estos los puedo poner por fuera de la pantalla, ¿no? Entonces vamos a hacer escala proporcional y luego miramos qué pasa. Listo, escala proporcional, con G movemos, puedo dejarlo por fuera de la pantalla, entonces puedo escalarlo en el eje vertical y acomodarlo supuestamente. Ahora si la otra parte pues está ahí, habrían dos opciones, pues agrandar esto es una, creería yo que la más viable, ¿no? Vamos a agrandar estas partes y voy a hacer más pequeño esta y lo mismo esta acá, ¿no? Entonces miren que aquí, por ejemplo, esto tenemos de acá, otra vez, listo, que no se salga en la pantalla y lo demás va plateadito, y esta de acá pues todavía puede hacerse un poco más pequeña, creo que está ahí y la bajamos para centrarla. Listo, esto es una parte delicada para pintar en Photoshop. Ahí miramos cómo se pinta esto, que la separación de que una cosa no toque la otra, pero que queden bien ahí, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que se hizo. Démosle doble clic a esto. Estos dos huecos van para acá arriba o acá al lado vertical, cosa de que me permita a mí acomodar todo esto aquí bien alineadito. Yo creería que esto es obviamente más pequeño, entonces va por este ladito así puestico y acaban los números, ¿no? Vamos a recordar los números. Entonces recordemos los números acá. Esto. Yo hice una textura en la pantalla, veo que la tengo acá arriba y acá abajo puedo pegar todo esto. Ahora, esta es obra, ¿no? Entonces lo mismo, y esa pantalla tengo que acomodarle esa textura porque ahí va esto. Lo que tengo que hacer es que lo voy a hacer muy chiquita, lo voy a poner por acá arriba en una esquina, donde quepa. Pero ya sé que más o menos puedo hacer un conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ustedes recuerdan que yo había dicho que hasta el sexto
pues ahí está perfectamente, está el sexto, no pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para botones. Entonces guardemos esto, Save UVS, y esto van a ser los de pantallas. El otro fue teclado, ¿no? Iba por aparte, yo lo llamé mal. Bueno, entonces vuelvo acá al unwrap de esto, Open UV Editor, y verifico esta partecita. Entonces recuerdo lo mismo, ¿no? Selecciono esto, lo tiro para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿está bien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que sobra espacio, pero bueno. Esto lo puedo poner aquí chiquitico. Porque esos son los fondos, ¿no? Eso va también negro. Entonces cuando yo esté texturizando, esto va a ir negro. ¿Listo? Entonces, voy a control Z para no perder la selección. Listo, aquí va negro. Listo, entonces esto igual, Save UVS. Este se llama teclado, pantalla teclado. Listo. Voy a combinar esto, entonces render UV template 2048 por 2048. Esta partecita, guardar. Y esta se llama teclado. Teclado mal escrito. Teclado. Y save. En PNG. PNG, file. Aceptar. Ok. Y esta otra se llama OpenUV Editor. Vamos a guardarla como pantalla o display. Render UVW template 2048 por 2048. O get aspect ratio 2048 más bien. Y le digo render UV template. Y vamos a decirle acá PNG. Vamos a decirle que se llame display. Yo ya sé que la que dice display, la que dice teclado y la que dice la primera, entonces esas van en una sola imagen. Salvar, ahora voy a Photoshop, vamos a abrir, por ejemplo, teclado, abrir con Photoshop, espero que abra bien porque Photoshop está dando errores. Tenemos audio, tenemos todo en este momento. Listo, continúo grabando, entonces miren que acá, por ejemplo, Control Shift N para hacer un sólido negro, lo pongo abajo y lo voy a pintar de negro para ver las líneas verdes. Listo, entonces ya ven las líneas verdes. Ahora vamos a tirarle encima, ya está la primera PNG, template texture pantalla, diría que es esta, ¿no? Me confundí un poco, el display es una, ya la acomodó, quedaron bien. Y la primera creo que era template texture o esta. Vamos a ver esta que tiene y esta otra que tiene. Esta puede irse borrando y esta la que es. Démosle enter primero y esta la que es. Listo. Entonces miren como en una sola imagen, inclusive aquí overlapé algo que no debía. No, creo que se salvó por un pelito. Fui demasiado calculador ahí. Entonces quedó perfecta. Esta imagen es el template total de las tres partes o las tres piezas que yo hice. Yo puedo guardar esto como JPG para verlo ahí como textura. Listo, entonces yo ya tengo esto aquí como textura. Esto inclusive lo puedo borrar si quisiera. Perdón, si quisiera, pero no quiero. ¿Por qué? Porque pues obviamente a esto le puedo bajar opacidad y todo para poder seguir trabajando. Entonces voy a bajar las full opacity. Estos tienen que rasterizarse y este también rasterizarse. Listo. Entonces miren que yo con un pequeño pincel puedo hacer un bisel acá. Yo puedo decir, hey, esta vaina es reflectiva. Entonces B para pintar. Entonces Control Shift N para pintar. Y acá arriba yo podría pintar de blanco esta parte. Entonces yo por ejemplo esto que va a ser el bisel lo puedo pintar de blanco para que el bordecito de esa parte del teléfono quede blanco. Entonces
suelto para que haya un control Z un poco más cercano a lo que acabo de hacer. Y me voy acá con el mouse haciendo un trazo muy mal. Bueno, entonces si quiero borrar, obviamente lo que hago es pintar de negro, ¿no? Aquí lo negro es lo que ya está afuera. Listo, creo que ahí funciona perfecto. No sé si de pronto haya acá algo que quedó mal, pero no. Está bien, está bien, está bien. Muy bordeado, está bien, perfecto. Entonces, esto y esta va a ser la pantalla. Entonces saco mi imagen del teléfono que ya bajé, que les tomé foto. Y otra que tengo acá, no sé si de pronto esta no sirve nada. Fue referencia, esta sirve más de textura. Entonces miren que acá yo puedo poner mi pantallita. Pongámosla encima de todo. No mentiras, debajo de todo, perdón. Y lo que podemos hacer es bloquear estos tres de acá arriba. Entonces yo ya sigo editando mi teléfono. Ok. Porque no puedo editar mi teléfono. Ok. Digámosle que rasterice una vez porque no quiero joder con eso. Rastericemos. Estamos grabando, sí. Rastericemos acá. Clic derecho. ¿Por qué no me rasteriza? Enter para soltarlo, ¿será? Ah, no, ya está rasterizado, perdón. Eso es lo que me estaba pidiendo desde hace rato y yo no entendía. Listo, entonces control T. Puedo agrandar todo esto, pero pues igual yo no creería que fuera necesario porque tengo las teclas ahí y las teclas me sirven para la parte de arriba. Entonces miren el teclado, acá está. Control Z, recuerden que Photoshop ya cambió la forma de escalar. Ya escala de diferente manera. Entonces ya escala no proporcional. Si uno le presiona Shift, ya no se puede. Ya funciona distinto. Bueno, yo creería que por aquí, miren que nos estamos acercando a la parte de teclado. Yo podría rotar esto, obviamente, distorsionarla o quitar la distorsión. A la imagen, hacerla lo más recta posible. Miramos, pongámosla acá. Miren que está como en una perspectiva. Entonces yo lo que puedo hacer es, no sé, control T de entrada. Y con control, pues tratar de cuadrar la imagen lo más recta posible. Basándome como en estas líneas un poquito. Esto sirve así. Un poquito más parejo de lado a lado. De entrada yo podría arrancar esta parte, duplicarla, control J. Yo ya tengo ahí como la pantallita, ¿miren? Y esta pantallita pues obviamente la pegaría exactamente acá, haciendo lo mismo, ¿no? Un trabajo aquí de control T, usted viene a este borde, usted viene a este borde, usted viene a este borde, y miremos acá, que queda el bisel redondo quizá. Entonces miren que me sobreescribió un poquito lo que tenía ya pintado. Pero lo que tengo que hacer obviamente es borrar esta imagen. Démosle 100% al brush. Borremos para que no me moleste el borde metálico que supuestamente iba a ser, ¿no? Que no debería ser blanco sino como gris. Listo. Aquí está bien. Esto no borra, no sé por qué. Bueno, eso está bien. No está tapando. Acá, bueno, acá sí. Ya. Ahora esta imagen, el celular, ve, el teléfono va negro, o sea que esto tampoco creo que molestaría mucho. Podemos dejarlo así, ¿no? No tenemos como mayor problema. Y vamos a hacer la parte de los botones. Entonces tenía yo que la imagen está acá completa. Vamos a sacar la botonería, inclusive hasta la parte de acá arriba. O podemos sacar por partes, por botones, ¿no? Pero pues hagamos una primera instancia de esto. Entonces control J, acá arriba, acá abajo, perdón, control J, oculto el teléfono y vamos a trabajar aplicando este teclado acá. Listo. Entonces, control T para transformar. Creería que esto obviamente está muy escalado hacia abajo, pero con Shift
que ahí se va pegando un poco más a la forma. Inclusive aquí ya está un poco más pareja. Yo obviamente cada partecita la tengo que cuadrar lo mejor posible, ¿no? Este control hacia abajo un poquito, con control para que se vaya acomodando lo más parejo posible. Esto de arriba ahorita lo acomodo. Creo que esto aquí funciona bien. Bueno, ahí tenemos una especie de parte inicial. Como que así empezamos y vamos acomodando. Entonces, de entrada, pues lo que puedo hacer es seleccionar estas partecitas, ¿no? Eh, yo voy aquí, les puedo cortar, obviamente. Y también puedo darle control T para ir modificando cada botoncito. Voy a dejar solamente la parte blanca, ¿no? Es decir, que no voy a meterme con la parte negra porque lo negro es el hueco que yo ya tengo en la parte del teléfono, la otra parte. Entonces miren que aquí ya quedó mi primer 1. Este pedacito también lo voy a recortar. Control T para modificarlo y lo trato de dejar lo más preciso posible a lo que necesito. Creo que está bien. Este podría venir un poquito más bajito, pero viendo que se forma aquí en negro. O yo puedo obviamente solucionar eso, ¿no? S para mejorar estos bordes y que no me queden bordes negros ahí. Control D para este y le hacemos a este también. Lo mismo para acá arriba. Ya sabemos que tenemos planos ahí perfectos. Listo, y así sucesivamente. Voy a pausar para poder terminar esto y que el video no se haga más largo. Entonces ustedes ya continúan con esto igual.
Bueno, otra vez el problema de audio, pero pues igual no es que haya dicho mucho. Como les decía, entonces vuelvo y repito, acá pues ya terminé mis texturas. Entonces lo que hice fue sacar pedacitos y empezar a pintar, como ustedes estaban viendo en lo que estaba haciendo. Y pues al cargar la textura, lo que hice fue acá en materiales, meter el bitmap del... Entonces, como les decía, acá cargué precisamente en el mapa un PSD, el PSD que estoy editando acá precisamente. A medida que yo voy guardando, el PES va actualizando allá, control S. Si yo oculto las líneas de display, pues acá le doy control S, perdón, allá le doy control S. Yo voy a venir acá y pues inmediatamente él trata y se actualiza. ¿Listo? Entonces ahí ya, por ejemplo, sale render. Esto es un material bien reflectivo. Este material que quedó acá. Creo que funciona muy bien porque pues la mayoría de teléfonos son como, tienen superficies reflectivas ahí, lo demás difuso. Bueno, creo que he conseguido ya más o menos llegar a un nivel de acabado interesante. Esta pantalla sí creería que pues puede tener un relieve diferente, ¿no? Un relieve. Yo creería que el display debería de ocupar toda la pantalla, ¿no? Entonces no tener como ese reborde. No sé si tengo que abrir más ese reborde. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, bueno, pues saquemos la línea de display de nuevo y voy a editar este pedacito. Entonces veo que la pantalla llega hasta por allá. Yo lo que haría es control T, sacar la pantalla mucho, sacarla, o sea que quede un pedacito de borde gris. Listo, entonces aquí, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es ya, no sé, vamos a ver, borrar. Listo, entonces vamos a borrar de acá para afuera. Control Shift I y suprimir para borrar y no sobreescribir el borde, el borde cromado, ¿no? El control S, que tenemos otra vez los display, control S de nuevo y vamos a 3D Max para que se me actualice con la pantalla nueva. Creo que mucho mejor, ¿no? Ya se ve mucho más decente. Ya se ve como si en realidad estuviera metida dentro del sitio, porque es que la otra se veía muy montada. Es muy buen cambio, ¿no? Ya se ve como dentro y como si tuviera una cobertura un poco brillante. Ahora esa cobertura pues está totalmente brillante. Vamos a ver si de pronto más bien acomodando un poquito acá el material físico le puedo decir ahí. En la superficie que es tan reflectiva, que es un material avanzado, por favor denme un poquito de roughness, 150, cosa de que el material no sea tan brillante, ¿no? Está brillante pero no está tanto. Por ejemplo, voy suavizando, puedo suavizarlo un poco más. De nuevo. Y yo creo que estoy bastante contento con el resultado. Creería que no tan suavizado porque esta se siente un poquito más reflectiva, entonces con esta 2. Vamos a F9 de nuevo. Listo. Me gusta que tenga estos pequeños destellos o visos de luz. Creo que tiene bastante calidad, quedó con buenos acabados. Y me gusta las otras partes, perdón. Creería que por acá se ve bastante interesante. Tiene sus relieves, sus hendiduras, su tapa, su desgaste, ¿no? Un desgastado interesante. Esto, por ejemplo, sería un modelo de alto nivel de detalle. Cuando yo, digamos, en un ejercicio vamos a trabajar algún modelo en que tenga alto nivel de detalle, pues tienen que hacerle todos estos biseles a los bordes para cuando suavicen ocurra de manera adecuada, ¿no? Recuerden que los biseles y todos suavizados pues ocurren de manera adecuada cuando, cuando se hacen de esa manera, con los UV-maps adecuados, cuando se trabajan pues todos los detalles de bordeado definido con varias líneas para generar los biseles bien elaborados, porque recuerden que todo esto se promedia, ¿no?
estas curvas se promedian. Entre más distantes estén, pues obviamente se van a curvear mucho más suave, y entre más pegaditas estén, pues generan una curva mucho más pequeña, ¿no? Entonces eso van a ser los biseles. ¿Listo? Creo que ahí está bien. También podemos manejar ciertas partes, por ejemplo las teclas. Si yo me paré acá en la parte brillante para notar un poco eso. Está bien que tienen una textura difusa, entonces seguramente no van a reflectar tanto. Voy a meterme a esta parte donde está este material, M, y creo como todas están usando lo mismo, entonces lo que puedo hacer es que, bueno, inclusive hasta acá abajo, debería usar el mismo material, pero como no le he metido, mejor dicho, como no le he metido más partes de esto, yo pudiese haber copiado este material y pintar todas esas otras tapas de este negro de este material. Inclusive tomarle foto o ya la tengo inclusive creo. Tengo la parte de atrás y esta misma parte de atrás podría texturizar estas otras partes que están acá, ¿no? Entonces relleno esto de parte negra. Ahora esto está así blanco y eso, puedo ocultar otra vez eso. Y no se nota, ¿por qué? Porque simplemente bueno, acá sí hay una cosa que se nota. Pero ¿qué pasa? Esto no se ve porque yo no he cargado esta textura para la parte de acá. Miren, si ustedes ven la textura que yo cargué ahí, yo cargué una textura o un material base, más no le cargué cosas. Si yo quiero, obviamente le pongo, digamos, el mapeado que yo hice fue más que todo para los scratches y que los rayones se vean bien. Si yo quiero hacerle algo particular, por ejemplo, un nivel de desgaste acá en los bordes o en donde golpea, o donde se ha caído, una parte dañada o algo fracturado, pues simplemente me baso obviamente en esta textura, ¿no? Entonces yo ya sé que esto podría representar parte del borde de acá, entonces yo puedo hacer rayones acá o cosas acá y ya se la cargo al material, que en este caso no se le he cargado, ¿no? Está acá en el material. No le he cargado nada al mapa difuso o al base color mapa. Acá cargaría un bitmap y esa sería la textura. Yo por ahora estoy generando a partir de desplazamiento, de un map y de algo de roughness estoy generando la textura del teléfono. ¿Listo? Esto es el metal. Esto es el metal de las conexiones. Entonces esto no tiene nada que ver. Y esta sería la textura para la parte frontal, que es la que tiene todos estos elementos de acabado acá. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para que esa parte frontal funcione mejor? Pues voy a hacer otro mapa. ¿Qué es el mapa? Entonces un mapa negro que va a tener, por ejemplo, o un mapa negro no, o gris más o menos, para que no sea tan difuso lo que hemos dicho, un porcentaje de un 30, un gris oscuro, y va a tener una parte totalmente blanca que va a ser totalmente difusa. ¿Listo? Entonces los números no van a ser reflectivos. Si yo miro los números son como un caucho, entonces eso no es tan reflectivo. Podría ser reflectivo inclusive solamente la parte donde está rayada el número. Es decir, yo puedo invertir un mapa aquí de blanco. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Y yo puedo seleccionar todo esto, sí. Esto ya está acá. Entonces yo, por ejemplo, si yo selecciono todo esto, yo podría darle control J y en este caso vamos a hacer solamente el otro mapa. Entonces este es un mapa, por ejemplo, yo pongo esto de escala de grises, blancos. Le digo black and white, por ejemplo, ok. Y a mí me interesa solamente, por ejemplo, los números. Entonces yo lo que haría es pintar todo lo demás de un solo color, ¿no? Podría ser pintar todo de blanco alrededor. O inclusive este mismo tono, ¿no? Que es mucho mejor que quede ya balanceado en el tono. Yo les hago todo esto acá. Mejor dicho, esto tocaría dejarlo todo blanco y que solo se vean los números. ¿Para qué? Para que los números sean lo único que refleja en este caso. Lo mismo acá el radial y todo esto de acá abajo. Entonces miren que yo aquí en este mapa, por ejemplo, hago esto. O lo otro es que como yo voy a trabajar solamente este pedacito reflectivo, o voy a trabajar la reflectividad en estos pedazos, esto por ejemplo, miren que está blanco, me sirve como reflectivo, estas teclas también. A esto se le puede borrar parte. Vamos a decir que otra vez acá, cogemos este valor, borrar el nude, listo, perfecto, y aumentamos el pincel. Todo esto debería de quedar solamente el mismo tono, ¿no? Opa.
cancelé mal. Bueno, acá, esto para arriba. Y las teclas de arriba, por ejemplo, no las quisiera brillantes. Esto sí, por ejemplo, lo quisiera brillante. Entonces, en este caso voy a dejar de negro lo que quiero brillante. Entonces, todo lo que no quiero brillante o apago, lo opaco. Ya ahorita invierto canales. En este momento los tengo al derecho, pero ahorita invierto canales. Esta rueda la puedo dejar totalmente brillante, porque es como una especie de metal o algo que simule el metálico. Entonces, ahorita la acomodo bien. Yo por acá dejo esto así. Y esto acá vamos muy rápidamente, ¿no? Muy como dicen a la maldita sea. Pero la idea es más o menos tapar todo. Para dejar solamente brillantico esos pedacitos. Esos pedacitos que tienen las teclas, ¿no? Porque por lo general la tecla es opaca, pero brilla o se destalla un poquito el relieve de las marcas de esto. Y aquí, tan, ya. Entonces, miren que yo aquí ya estoy consiguiendo, por ejemplo, un mapeado distinto. Perdón. Otra vez. Listo. Un mapeado distinto. Y yo creo que funciona bien. Bueno, entonces, esto está muy interesante porque pues me va a quedar, vamos a ver acá, circunferencia, vamos a hacer un círculo, selección, desde acá de la mitad, control shift, alt, y voy a seleccionar por ejemplo esta textura. No, creo que no funciona aquí. Vamos a rotar esa selección de un lado para otro. Y voy a decirle a esto que por ejemplo sea brillante totalmente. ¿Cómo? Lo voy a volver negro. Entonces control G, perdón G, y lo vuelvo negro. Ahora esto, control J para tenerlo por encima y poder pintar por debajo tranquilamente esto que estaba pintando. Entonces ahora sí pinto esto. No sé por qué aquí quedó una muela y acá y allá arriba también. No sé, de alguna manera borré. Pero bueno, digamos que esa es la parte brillante. No es que tenga que ser muy pulido esto, pero bueno. Ahí está, no sé por qué. Esto acá sobreescribió esta parte. Raro, ¿no? Otra vez acá arriba. ¿Ve? Ahora sí. Bueno, esto es la parte brillante. No voy a entrar a detallar mucho eso. Y digamos que esa es la bolita que va a quedar brillante. Ahora, igual esto, ¿no? Esto, por ejemplo, yo quiero que este texto sea brillante. Y esto lo que hago es, a este parcito los invierto. Entonces, por ejemplo, selecciono esta zona. Y en vez de eso le voy a dar Adjustment Invert. Invert a, bueno, acá, Control E. Yo creería que habría que seleccionar muchas zonas. Yo no he grabado este, voy a grabarlo como otra cosa. Entonces, en vez de textura, este es el mapa de, para que vean cómo se crea un mapa, en este caso de, puede ser de reflectividad, ¿no? Reflect. Entonces, lo que es reflectivo y lo que no va a ser reflectivo. Este mapa de reflect me está cuadrando eso. Entonces, yo no sé, vamos a ver acá. Creería que todo esto me funciona bien. Si le digo invertir, por ejemplo. Adjustment Invert. Listo, entonces ya me dejó blanco y negro la parte de acá. Pero también vamos a darle un Adjustment Levels para mejorar esto. Lo negro es brillante y lo blanco no. Ok, entonces igual. Selecciono esto. Aunque todavía no era necesario porque ahorita voy a darle también a lo mismo a eso. Entonces, más bien selecciono esto y control D y vamos a pintar toda esta zona que no es brillante. Esta parte debería ser brillante, bastante brillante, pero pues en el mapa tocaría dejarla negra, ¿no? Entonces, por ejemplo, más bien esto, démosle invert a esta vaina. Entonces, igual, otra vez invert, imagen, invert. No funciona, creo que está por acá arriba. A esta, invert, imagen, adjustment no da, no está visible porque tiene la pantalla acá. ¿Dónde está esa pintura? En algún lado tiene que estar esa pinturita.
Véala acá. Por eso es que no funcionaba. Listo, ahora este pedacito si le doy invert. No funciona. No funciona muy bien. Vamos a ver. Pintemos entonces. Vamos a sacar las referencias para verlas. Funcionando perfecto. Y por ejemplo voy a pintar de, en este caso, blanco todo y después pinto de negro. Entonces, y clono todo y voy a pintar todo el fondo. Control D, pintemos todo el fondo. Listo. Entonces miren que yo ahí ya pues quedaron unas líneas que obviamente las tengo que borrar. Vamos a borrarlas brevemente. Ahora esto obviamente no puede quedar negro. Tiene que quedar lo más blanco posible. O lo más gris posible. Listo acá. Listo esto. Ese blanco está bien porque eso igual se va. Esto no es brillante tampoco, no me interesa. Nada de estas cosas. Entonces, listo, ahí yo lo que voy a hacer es contrastar, ¿no? Contrastar. Esta parte debería ir negra, ¿no? Y esta parte interna brillante. Bueno, perdón, esta parte es brillante, entonces la vamos a dejar así negra. Inclusive lo que voy a hacer es copiar este negro y voy a pegárselo a este borde. Solamente hasta el borde interno, ¿no? No me puedo salir al externo, porque el externo ya hace parte de la carcasa. Entonces, digamos que esta parte es la más brillante, que sería como esa pantalla. La pantalla. Y entonces, por ejemplo aquí, digamos, vamos dejando. Esto, por ejemplo, podría quedar un poquito más gris. Yo voy a hacer una selección automática aquí, Quick Selection Tool. Y vamos a seleccionar esta zona para poder trabajarle un poquito la reflectividad bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un ajuste aquí de levels en el que yo ponga más oscuro esto y quizá más grisácea la parte blanca, que se ajuste un poquito más a este gris. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos son los niveles de reflectividad como de la base. Y pues obviamente acá yo trato de limpiarlo, ¿no? De limpiarlo como, pues obviamente. Y tratando de bordear esto lo más posible. No me queden tantos blancos ahí. Listo. Ya dejo más o menos eso ahí. No tiene que quedar tan perfecto porque pues igual es un mapa de reflexión, ¿no? Es decir, todo se va a lo que va a reflejarse ahí. Entonces, para tener en cuenta, por ejemplo, lo negro es muy reflectivo, es 100% reflectivo. A medida que yo le meto blanco, pues se va haciendo mucho más difuso el entendimiento del mapa. Es decir, el roughness, a medida que sube el nivel de blanco, se hace mucho más difuso el reflejo. Y a medida que está mucho más negro, es decir, que casi no hay roughness. Entonces lo negro me indica que casi no hay roughness. En este caso es mucho más reflectivo. Listo. Ustedes saben que el roughness es el nivel de difuso que hay en la superficie, el nivel de rugosidad en las partículas de la superficie que hace que se reflejen más difusas las cosas. En este caso pues funciona así, ¿no? Igual, voy a hacer este pequeño retoque acá también de color, pues para ajustar un poquito de eso. Si quiero me salgo un poco y ya después lo acomodo. Ajustes, levels e igual, ¿no? Ennegrezco más este y hago un poco más gris el de allá, un poco tirando al mismo gris, ¿no? Ok, control D y ese, y pues limpio esto, ¿no? Yo más bien con una brocha B, una brocha paso directamente sin tener que clonar nada. Acá se me fue, entonces vuelvo a hacer esto, borro este pedacito y bien, todo perfecto. Mismo acá, listo, sale para pintura. Tenemos nuestro roughness y nuestro material interesante. Ahora, la parte de arriba, si yo quiero hacer muy reflectivas estas zonas,
pues lo mismo, ¿no? Voy a tratar de hacer un poquito de contraste en esta zona, ¿no? Voy a hacerlo muy básico aquí, mm, buscando solamente el contraste de los negros, que sería integrar esto un poquito y subir esto un poco. Entonces miren que ya me quedó mucho más reflectivo estos números. Obviamente esto va a notarse un poco. Yo lo puedo hacer, no sé, un poco más difuso. Por ejemplo, B para pintar. Y pues obviamente no voy a pintar alrededor de esto exactamente. Pero pues podría también eliminarlas con Quick Selection Tool, una herramienta Magic Tool o algo así, y tratar de seleccionar las zonas. Por ejemplo, miren ahí, una tolerancia del 15, por ejemplo. Podría yo decir que Shift I y suprimir. Ahora, Shift I, suprimir. No es necesario. Lo que podría hacer en este caso, entonces, ahí está seleccionado, es Levels, y bajarle un poquito la opacidad de eso, por ejemplo, que quede más brillantico. Entonces, entre más blanco quede, pues queda con menos roughness. Yo puedo incluso subirlo, pues, como para que quede. Yo creo que sí está bien al nivel de todo. Control D, sale. Entonces ya tenemos una zona muy reflectiva, otras no. Grabo esto, Save. Yo ya sé que ya esto lo había grabado como mapa reflex para no sobreescribir. Y este mapa le oculto esto y se lo aplico. Grabo y se lo voy a aplicar acá al 3D Max M. Aquí en un mapa, lo Shift para duplicar, arrastrándolo. Y este mismo, pero lo voy a cambiar por el otro PSD, que sería mapa reflect. Y le digo collapse layers para que se vea de una vez todo bien. Se lo ponemos al roughness, vamos a ver qué tal funciona a la hora de hacer render, ¿no? Pues es que se comprueba si sí funcionó, si no funcionó, y bla bla bla. Bueno, aquí de entrada, pues bueno, obviamente vamos al mapa original. Texturas, y quitémosle estos verdes, démosle control S para grabar y volvamos a 3D Max. Listo. Entonces, si le doy F9, pues ya puedo verificar un poquito más los detalles. Como ven, aquí este mapa tiene algún brillito, es porque obviamente está mucho más reflectivo. El mapa conserva una reflectividad interesante. Podría ser que este mapa de reflectividad me funcione mejor. Si quiero hacerlo un poquito más reflectivo, entonces lo que hago es adjustment a todo el mapa y le aumento los niveles, es decir, lo hago más oscuro todo el mapa. Al hacerlo oscuro, le estoy diciendo que estas zonas que son como blancosas, pues obviamente van a ser más reflectivas. ¿Listo? Eso es lo que ocurre cuando yo lo hago oscuro. Le doy S, se va a volver mucho más reflectivo toda esta parte. Si yo vuelvo a darle F9, de pronto se van a empezar a ver un poquito más los destellos, miren. ¿Listo? Aquí se ven los reflejos. Esto es más o menos el destello que nosotros teníamos, que creo que fue interesante, que me gustó al comienzo. Entonces aquí yo creo que ya podemos aplicar F9 y vemos que está brillante, pero hay unas zonas mucho más brillantes porque son estas que están totalmente reflectivas. Esto de acá, e incluso estos numeritos son mucho más brillantes, que no se nota ahí hasta que de pronto le pasemos, no sé, apuntemos como a contraluz, por ejemplo. No sé si mirándolo así de pronto se nota. El caso es que bueno, esa es la idea. Entonces, acá está bastante falto de luz. Tal vez poniendo una luz extra nos damos cuenta de ese tipo de detallitos, ¿no? Pero son detallitos que cuando hay animación o hay algún elemento, pues obviamente sí se van a notar, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que vamos haciendo un elemento de mucho más calidad, ¿no? Con mucho más detalle. Bueno, aquí esta luz está tremendamente estallada con un control de exposición malo. Si nos metemos a Free Light,
Acá toca obviamente bajar en intensidad a qué sé yo, 20. Solamente se sienta el destellito de luz y no esa luciérnaga que pusimos ahí. Pero inclusive miren que ahí obviamente se nota bastante. ¿Listo? Debemos de bajar eso, obviamente esa luz. No sé, creo que es parte del problema el control de exposición, ¿no? Nosotros acá hacemos un render previo y cuando ponemos una luz fotométrica, que son luces que emulan la realidad, pues obviamente acá tenemos controles lineales de exposición, logarítmicos, para que ustedes pues entiendan un poquito este tema. Automatic Exposure Control o Linear Exposure Control o Logarithmic Exposure Control. Logarithmic es para cuando necesita después una postproducción o un trabajo de color. Yo lo dejo en automático lineal, que creo que ya es un color comprimido, ¿no? Entonces creo que es interesante. Mire que este se ve blanco inclusive de lo reflectivo que está, ¿vale? En cambio este se ve algo difuso. Listo. Eso sería todo por el tutorial de hoy. Creo que tiene buenos acabados. Si vemos acá obviamente tiene desgastes, tiene bordes desgastados, que eso es interesante para que ustedes vean. El teléfono tiene sus imperfecciones, eso es lo mejor que podemos hacer. Y obviamente esta luz todavía tiene una cantidad absurda de lumens de esto, entonces le bajamos a 4 por ejemplo, y creo que el render quedaría mucho más decente, ¿no? Mucho mejor. Es un render bastante interesante. Bueno, no siendo más, entonces espero que les haya gustado todo este tutorial que estuvo bastante largo. Pero pues entramos a definir más los detalles de modelado que pueden servir tanto como para Blender y 3D Max. Lo único que cambian pues es las herramientas, pero finalmente los mapas que utilizamos en 3D, esto es la misma técnica para todo y se aplica en el roughness de Blender. Las coordenadas de textura pues obviamente las, digamos, se hacen distintas, pero pues digamos que tienen como el mismo proceso, ¿no? En sí, es como se recortan las cosas, se proyectan y luego se pintan texturas y vamos viendo qué va pasando, ¿no? De hecho creo que Blender tiene un poco más automatizado esa parte. 3D Max tiene como ciertos errorcitos, pero pues tiene un poco más de opciones, ¿no? O sea, tiene más opciones para hacerlo mucho más manual, mucho más detallado. Blender es mucho más automatizado pero pues sale muy buen resultado, ¿no? Diría yo. Entonces hasta aquí les dejo. Espero que logren terminar este modelado avanzado.